pero si Fernando Olivera Y tuviese un minuto frente a Keiko Fujimori, frente a Pedro Castillo, ¿qué les ya diría? le digo, y siempre creyendo en dos principios, que cuando un pueblo sabe no lo engaña a nadie y que solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sean indiferentes. Es penoso, pero el escenario se repite, la historia se repite y continúa. Don Fernando, primero que nada, le quería agradecer profundamente por aceptar esta charla para este espacio. Creo que hay muchos episodios muy interesantes para conversar con usted, teniendo en cuenta la amplia figura y trayectoria política que tiene, que de repente ya ha trascendido algunas generaciones. Muy buenas tardes. En realidad, mi compromiso con el Perú, con la justicia, nace en la familia, ¿no? Ujú. Donde uno adquiere los valores que le acompañan toda la vida. Y es allí desde la niñez hasta el día de hoy, hasta el último respiro que uno tenga, que daré todo lo que pueda para buscar la justicia en el Perú, Sí. para salvar a nuestra patria, para acabar con este sistema de corrupción que domina el Perú y que ha convertido la historia del Perú republicano en historia de la corrupción y la impunidad, tal como lo registra detalladamente y documentadamente Alfonso Quirós en su libro Historia de la corrupción en el Perú. Y hoy, en estas elecciones, en este proceso electoral fraudulento, nos han puesto en esa encrucijada de querer obligarnos a elegir a un candidato o a una candidata de la corrupción. Y nosotros nos rebelamos y decimos no, no a la corrupción, no a quienes no creen en la democracia, no a esos incapaces que nos quieren negar el futuro a los peruanos. Y por eso es que reafirmamos ese no en la opción del voto nulo, del voto blanco, para que se convoque a nuevas elecciones y de esa forma, con un nuevo jurado electoral y una nueva OMPE, se respete la voluntad popular y terminemos de una vez por todas con este sistema de corrupción. Sí, don Fernando, a mí me llamó mucho la atención esto porque sabiendo que usted y parte del Frente Esperanza pues promueven el voto en blanco, el voto nulo, una de los videos de usted criticando, por ejemplo, a Castillo y tal, han viralizado esto en las redes y tal, y de alguna manera hacía ver como que usted ve ambas opciones igual de catastróficas, ¿no? A mí me llamaba la atención, nadie duda que las dos opciones pueden ser perjudiciales para el país, pero me llamaba la atención de alguien como usted que ha sentido muy en carne propia lo que puede ser el fujimorismo más crudo, ¿no? El fujimorismo ha afectado a millones de peruanos y al día de hoy tiene a la representante de esa organización criminal candidata colocada allí con fraude por el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE de la corrupción. La tienen acusada por la Fiscalía con un pedido de 30 años de prisión por haber recibido 17 millones de dólares de las empresas de la corrupción, de Odebrecht, del Club de la Construcción, del Grupo Romero, en fin, de Reutemann, de una serie de poderes fácticos, económicos, que aportan para recibir a cambio que todo siga igual o peor, para que siga ese sistema que tiene oprimido al Perú por décadas, por cientos, durante los 200 años de vida republicana. Y ciertamente eso reafirma además las vinculaciones de Keiko Fujimori y del Fujimorato con el narcotráfico, ratifica toda la corrupción realizada durante el gobierno de Fujimori, ¿no? A quien reivindica y anuncia como primer acto que será indultado, ratifica todos los crímenes, asesinatos que se han cometido con el Grupo Colina, Barrios Altos, 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta, Pedro Wilca,
todos los crímenes cometidos en nombre del Fujimorato, ratifica la conducta antidemocrática que han tenido desde el autogolpe del 5 de abril del 92 y que continuó con una aprobación de la Asamblea Constituyente de esta Constitución del 93 con fraude. Es el referéndum al cual nosotros nos opusimos a esa Constitución, hicimos campaña por el no a la Constitución del 93, lo ganamos y fue invertido el resultado, la voluntad popular con fraude el año 95, que continuó para perpetuarse en el poder con una reelección. Para eso modificaron la Constitución para que se reelija el año 95. Estaba prohibida en la Constitución del año 79 esa reelección. Y es el mismo esquema que siguen las dictaduras y que cuando se empieza a descubrir la corrupción con una revelación que hizo el narcotraficante Demetrio Chávez Peñerrera, alias Vaticano, que dijo que pagaba $70,000 por cada narcovuelo al mismísimo Vladimiro Montesinos, pues a este le aplicaron electroshocks, lo dejaron sin poder repetir en la audiencia pública, en el juicio oral que se le seguía, y dieron como respuesta política, entre comillas, una ley de interpretación auténtica, ¿no? Para que se diga que la reelección recién sería el año 2000. Y ahora, ¿y qué pasó? El Tribunal Constitucional que presidía Manuel Aguirre Roca, un gigante de la justicia, y con votos de Guillermo Rey Terry, de Guillermo Nuyen y de Delia Reboredo, que acaba de renunciar al Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, fallaron diciendo que no era aplicable una nueva reelección. ¿Qué hizo el Fujimorato? A este que ahora la presentan a Keiko Fujimori como la que encarna la libertad, la democracia, ¿no? Claro. En fin, hacen marchas, se apropian de la camiseta de nuestra selección peruana y el que no está con ellos es un terrorista o es un traidor al Perú, a la democracia. ¿Qué hicieron? Destituyeron al Tribunal Constitucional. ¿Ah? Y no solamente lo destituyeron, sino que lo sentaron en el banquillo de los acusados. Yo me acuerdo de esa sesión en el Congreso que defendí la constitucionalidad y que no podía haber reelección, defendía a los magistrados. Me suspendieron, ¿no? por la defensa de la justicia y porque les llamé, sí, miserables, porque eso se merecían. Esa era la dictadura fujimorista. Y se reeligieron el año 2000 con fraude, que lo ha admitido, está en los juicios, en los Vladivideos. Allí reconoce Montesinos como él mismo dirigió el fraude desde la OMPE, de Portilla, de Papelito Manda. ¿Y qué hicieron? Y en todo esto estuvo Keiko Fujimori, no estaba ahí escondidita, ahí iba haciendo el baile del chino, igual que ahora, celebrando todo el fraude. Igual que Tudela, ¿no? Y Tudela, efectivamente, que fue a la vicepresidencia, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que hicieron una vez después de la reelección presidencial con fraude? Hicieron algo que realmente pinta de cuerpo entero lo que son. Traficaron con armas, ¿no? Que compraron Fujimori y Montesinos para dárselo a los narcos terroristas de la FARC de Colombia. ¿A cambio de qué? De cocaína. Esto se descubrió, lo denunció el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, un demócrata a quien conozco y es mi amigo, y ahí está los videos donde él relata cómo fue este descubrimiento. Es decir, estos encima ahora se rajan las vestiduras al hablar del Braen y los narcoterroristas Quispe Palomino, que están vinculados a Cerrón, y lo demostraré, y sin embargo ellos les daban armas a los narcos terroristas de Colombia a cambio de cocaína. Eso es lo que hicieron. Y si no hubiéramos sacado nosotros el video del 14 de septiembre del 2000, hasta el día de hoy estarían. Tenían el llamado Plan Verde. Tal cual. Eso me llama muchísimo la atención, don Fernando, porque, a ver, usted hoy día como partido y tal proponen el voto nulo, pero si usted tuviese que hacer el ejercicio de escoger un mal menor, ¿no? Por ejemplo, no sé, César Hildebrand también promueve, él no pretende votar por ninguna de las opciones, ¿no? Si usted tuviese que hacer el ejercicio de votar por un mal menor,
¿por cuál optaría? Y se me viene a la mente que usted cuente en un relato muy personal aquella tarde precisamente que usted tiene el Vladivideo, de cómo usted tiene esta reunión en San Isidro y alguien lo llama por teléfono y le dice, Fernando, estamos con tus hijas, sabemos dónde estudian tus hijas. Entonces, con ese dolor encima, con esa angustia encima, de repente a uno no se le haría tan difícil pensar cuál es el mal menor, ¿no? Es que los dos son males mayores. Ujú. No tenemos nosotros que resignarnos, porque es verdad, si me pusieran un fusil en el pecho, yo jamás votaría por el Fujimorato criminal. Tampoco lo haría por Pedro Castillo, Ujú. porque es de lo mismo, es otro rostro del sistema de corrupción del cual se ocultan muchas verdades y que recién se le está descubriendo. Y como decía, este Fujimorato que está buscando volver a capturar el poder, porque los Fujimori, como organización criminal, así como la organización criminal que monta Cerrón, ¿no? Lo que buscan es llegar al poder, perpetuarse en el poder, porque ven al Perú como un botín. Y nosotros sí reafirmamos que la única Ujú. opción, que solo el voto nulo salvará al Perú con nuevas elecciones. Porque en el otro lado, ahí tenemos a Cerrón, que es el poder real. Eso le iba a decir, ¿quién cree usted que manda en Perú Libre? No hay ninguna duda que es Cerrón y su organización criminal. Castillo es un títere de Cerrón. No es un invitado tampoco a ese partido, él es militante, porque así lo ordenaba la ley. Y cuando eres candidato presidencial, tu candidato, uno que es candidato presidencial, yo lo he hecho y me ha vetado el Jurado Nacional de Elecciones de manera delictiva contra la Constitución y por eso lo tenemos denunciado, pues uno presenta un plan de gobierno. Yo lo he presentado en estas elecciones, ese plan de gobierno, y él ha suscrito ese programa de gobierno de Perú Libre, que no diga que él no sabe nada, que es el candidato de Perú Libre, pero no sabe nada. Pero el poder real, que es Vladimir Cerrón, ya lo conocemos. ¿Qué ha hecho cuando ha sido gobernador regional de Junín? Aparte de que se elevó, se triplicó el índice de anemia y de anemia infantil, ¿no? Aparte que quedó totalmente abandonado los establecimientos de atención de salud de primer nivel. Lo cierto es que él ha hecho contratos negociados que han significado una condena del Poder Judicial y que todavía Correcto. condena por corrupción y que todavía tiene otras cuentas pendientes. El Hospital Regional de Huancayo, inconcluso, allí, en plena pandemia, ¿no? Sí. El, Hace el, unos días puente, usted revelaba el aeropuerto también. el puente de Comuneros, también inconcluso, contratos sobrevaluados. Ujú. Pero además, sí se ha confirmado sus relaciones con los tipes Palomino, que son los que dominan el narcoterrorismo en el Braen. Y no son relaciones así que se inventan, no son chismes, no son rumores. Se ha descubierto, producto de las investigaciones de IDL, el Instituto de Defensa Legal, que no se puede decir que está vinculado al fujimorismo ni a grupos de poder, por el contrario. Ellos lo acusan al IDL de ser una organización caviar, denostan contra Gustavo Gorriti Correcto. y que manipula la justicia. Pues aquí está la investigación de IDL. Y la investigación de IDL, publicada en abril de este año, ¿eh? No estamos hablando de hace años, nos hace descubrir el caso del llamado Gran Aeródromo Huanca, donde a las empresas de los Quispe Palomino le entregan la construcción del Gran Aeródromo Huanca y le entregan la concesión. Es decir, los narcoterroristas con un aeropuerto en Huancayo, en la zona de Jauja, Increíble. para que ya no tengan que usar pistas clandestinas de tráfico de drogas, sino desde allí, controlando ellos el aeropuerto. Aquí están los nombres, porque nosotros no estamos hablando en abstracto, ¿no? Aquí está, se hizo público que dos de las empresas del consorcio estaban vinculadas a Miguel Ángel Quispe Palomino, un empresario, entre comillas, que afrontaba una investigación por colusión con el gobierno regional de Pasco por el presunto favorecimiento a una de las empresas en la carretera Huachón-Huancabamba.
las empresas vinculadas a Quispe Palomino eran GMN, que tiene como accionista principal a Nati, con quien Quispe Palomino tiene un hijo, y Corporación Sayón, contratistas de Tito Jacinto Quispe Palomino, hermano menor de Miguel Ángel Quispe. Eso, claro. El gran aeródromo Huanca. Pero además le dieron la carretera Chupuro-Huasicancha, ¿no?, a otra empresa, a un consorcio que hace los Quispes Palominos, y donde están integrados, aquí está, Mibranján, contratistas generales de Quispe Palomino Miguel Ángel, y donde Palomino figura como representante legal, además de Inversiones MAC EIRL, en la que Quispe Palomino desempeñó el cargo de gerente general, y a nombre de su hermano Tito Quispe Palomino, es decir, su alianza. Y para esto entregó estos contratos sin la aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso del aeródromo, sin la aprobación de la Dirección General de Transporte Aéreo. Es decir, aquí está aprobado. El caso de la carretera, ya que se llenan la boca de los esquemas justos tributarios, entregaban un contrato por más de 100 millones de soles, en donde el Estado ponía el 70% del monto. Es decir, el Estado hacía la construcción, igualito que fue la denuncia de corrupción en la adenda del aeropuerto de Chinchero, con Vizcarra a la cabeza. Aquí, con Cerrón a la cabeza, le entregaba a los narcoterroristas, ponía el dinero el Estado, ¿no? Ellos supuestamente ponían 30%, que no es otro porcentaje más que el equivalente a gastos generales y utilidades, es decir, no sacaban ni un sol de su bolsillo, ¿no? Y Vladimir Cerrón les regalaba la concesión por 15 años, sin que inviertan ni arriesguen nada. Es decir, corrupción, facilidades al narcotráfico y comprobación de sus vínculos con el narcoterrorismo. Que encierran el componente más peligroso que hay en Perú Libre, ¿no? Cerrón siendo el más peligroso, pero ante esta circunstancia... Pero a eso hay que sumarle, lo que ha declarado y confesado este ex reservista de apellido que le llaman Sacha, del cual yo había venido escuchando años atrás, de sus vinculaciones ahí dentro del BRAEN con los Quispes Palominos, y lo que se descubre de Bermejo, ¿no?, que cada vez hay menos duda de sus vinculaciones con el narcoterrorismo. Acaba de iniciar su proceso. Que está en pleno proceso, es decir, está todo entrelazado. Si a ello le sumas que los aliados que forman parte de este conglomerado que se llama de izquierda, pero como yo digo, si en el fujimorismo ahora te quieren poner un fusil sobre el pecho para que votes por ellos y dices, no, es corrupta, pero no es comunista, ¿no? Es decir, si tú no eres comunista, entonces ya tienes licencia para robar, ¿no? Que abran las cárceles del Perú y que salgan todos con una declaración de no ser comunistas, ¿no? Pues en este caso, en el otro lado, ¿qué cosa es? ¿No? Es corrupto, pero es de izquierda. Entonces, claro, yo me declaro de izquierda y la corrupción desaparece. ¿Y quiénes son los aliados de Cerrón? Y están ahí. Gregorio Santos, que se hizo famoso por oponerse a Conga, defendiendo el medio ambiente. Pero don Fernando, justamente en esa línea, sí, en si tenemos todas estas cuestiones que ligan a Perú Libre con el narcoterrorismo, precisamente, más bien Keiko se trata de pintar como la opción, no, nosotros somos los que vamos a combatir el terrorismo. Y siempre suele decir Keiko, como lo hizo mi padre, ¿no? Incluso Kenji también dice, como lo hizo mi padre, acabamos el terrorismo, y ellos se pintan como que, parece como si solamente el fujimorismo en el Perú tuviese el monopolio de cómo derrotar el terrorismo, ¿no? Permítame, es que hay tanto por decir, estoy tomando nota aquí, ¿no? No, pero sí, yo quisiera completar lo de Cerrón, ¿no? Sí, claro. Porque estando de acuerdo con usted, porque Cerrón aliado Gregorio Santos, pero está condenado hoy día, ¿por qué? Por corrupción. Sí, señor, sí, señor, por recibir sobornos de empresas corruptas, de esas mineras que sí han obtenido su permiso y no tuvieron problemas. Y con esto no trato de justificar a Yanacocha ni Conga, porque Yanacocha obviamente se zurraba en todo el respeto al medio ambiente, ¿no? Querían bajarse 4 lagunas, todo porque obtuvo la aprobación del impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, dada por el corrupto García, compadre, primo, vinculados
a la familia de Roque Benavides, esa es la verdad. Y luego cuando viene la protesta, recién quieren cambiar, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una responsabilidad también de esas malas empresas mineras, ¿no? Que se alían con la corrupción y quieren hacer lo que quieran. Pues ahí está Gregorio Santos, del movimiento al socialismo. Están los gobernadores regionales del Cusco, que están hoy presos, que han recibido coimas de Odebrecht por los contratos sobrevaluados. Está el propio Cerrón, está Susana Villarán, la alcaldesa ya del sector caviar, que se han sumado con Verónica Mendoza, ¿no? Que ha recibido coimas, aportes, dicen aportes, de las compañías brasileras a cambio de sobrevaluación de contratos y todo el tema de peajes. Está la propia Verónica Mendoza, que aparece en las agendas de la corrupta Nadine Heredia en la época en que recibían dinero del chavismo. Está el propio Ollanta Humala, que se llamaba nacionalista y revolucionario, y sin embargo, cuando llegó al poder ya había recibido $3 millones de los brasileros de Odebrecht para que le den los contratos del gasoducto del sur y cuántas obras que se hicieron en ese entonces. Entonces la corrupción está en el ADN también de quienes se disfrazan de revolucionarios y comprometidos con el pueblo, y sin embargo están buscando llegar al poder para llenarse los bolsillos de plata como cancha. Ese libreto que se da en las dictaduras, en la misma dictadura con la confesión misma de Vladimir Cerrón, que dice: nosotros llegamos al poder para perpetuarnos, para quedarnos. Y lo mismo que dicen a Sendero Luminoso, no hay que atacarlo porque le tenemos respeto por su ideología. Por eso es que recusamos, porque no tienen espíritu democrático ni uno ni otro y porque están comprometidos con la corrupción. Y yendo a lo que usted dijo sobre Keiko Fujimori, quería apuntar algo que había escapado del tintero, que es Keiko Fujimori. Ella personalmente tramitó y obtuvo unos narcoindultos para Ana y Delerier Martínez, hijas de Oyuquito, Eudocio Martínez, alias Oyuquito, al cual se le encontró 350 kilos de cocaína en un contenedor supuestamente de harina de pescado, ¿no? Y cuando se estaba llevando adelante el juicio, la propia Keiko Fujimori fue al penal Santa Mónica. Ya le gustaba el penal Santa Mónica, se entrevistó con ellas y sacó en pocos días 2 narcoindultos. Y luego se reveló en el caso de Narcocontinente, que era de Fernando Ceballos González, alias El Lunarejo, que habían pagado $10 millones. Quien lo declaró fue un informe de la DEA, no el otro, no el del caso Joaquín Ramírez, que es otro caso. También. Joaquín Ramírez, que fue nombrado por Keiko Fujimori secretario general de Fuerza Popular, este Joaquín Ramírez, que tiene un juicio por lavado de dinero, ¿no? Y que está quedando impune, estaba vinculado a Fidel Ramírez, que fue el que albergó a los asesinos de los trabajadores que murieron en el Banco de la Nación cuando el 28 de julio del 2000 dinamitaron el Banco de la Nación y asesinaron a los 7 trabajadores del Banco de la Nación. Y el narcotráfico sigue entrelazado con toda esta mafia fujimorista. Kenji Fujimori se le encontró en su depósito de la empresa Limasa 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Una empresa donde este Kenji Fujimori estaba asociado con unos personajes que ya tenían antecedentes de narcotráfico. Entonces, tenemos narcotráfico, relaciones que no creen en la democracia y que así como se rajan las vestiduras Keiko Fujimori frente al narcoterrorismo, yo tengo que romper uno de los mitos que se ha construido como que Fujimori es el salvador de la patria frente a Sendero Luminoso. Y esto está documentado históricamente. Abimael Guzmán iba a ser capturado en diciembre del año 91. Ahí está inclusive el relato que hace el mismo Osman Morote, que era el número 2 de Abimael Guzmán, de cómo cuando iba a ser capturado, una mano salvadora le pasó un papel bajo la puerta y le avisó que iban a allanar la casa. ¿Y qué pasó? Además, y está esto verificado por declaraciones de los oficiales del GEIN de ese entonces,
Cloromiro Díaz Marín, uno de ellos, ¿no? Que cuando tienen ubicada y deciden intervenir para capturar a Abimael Guzmán, pues reciben una contraorden de Fujimori, de Montesinos, y paran el operativo de captura. Y entonces siguió trabajando el GEIN, y cuando vuelven a detectar dónde estaba escondido el genocida Abimael Guzmán, ya no decidieron no avisar a nadie, y por eso es que hace la captura que Tim Vidal, con Benedicto Jiménez, con Miyashiro y con ellos, mientras Fujimori pescaba en la selva con Kenji Fujimori y mientras Montesinos estaba en la playa Arica con su amante. Esa es la verdad. Fue un trabajo policial. Y yo además quiero decir que tenían abandonado en la época del gobierno de Fujimori a la DIRCOTE, que fue quien hizo este trabajo con el GEIN. Yo recuerdo haberme reunido con dirigentes ahí de la policía y también con con personas del sector privado y con el entonces ministro de Economía para dotar de equipos tecnológicos, de movilidades y apoyar este trabajo de inteligencia que dio sus frutos. Pero ¿qué pasó después? Y todo se puede verificar. Pueden verificar en diciembre del año 92, después de esa gran captura que se hizo de Abimael Guzmán. Yo quiero decir que en ese momento estábamos en campaña electoral por la constituyente. Uh-huh. Y yo, sin embargo, di gracias a Dios y celebré esa captura, porque a partir de la captura de Abimael Guzmán el Perú era posible. Estaba destrozándose el Perú. Y la verdad es que yo era consciente que eso iba a tener una repercusión política, que iba a favorecer al fujimorismo en las siguientes elecciones, pero estaba dispuesto a asumir ese costo político frente a la captura importantísima, trascendente de Abimael Guzmán, porque el Perú está primero, la democracia está primero. Pero para sorpresa de todos, en diciembre del año 92, de pronto, el 3 de diciembre, Fujimori y Montesinos le mandan torta de cumpleaños al genocida Abimael Guzmán. Celebraron el cumpleaños del genocidio. Búsquenlo, por favor, en redes, ¿no? Y luego fueron avanzando, le permitieron que conviva con la terrorista Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, Elena Iparraguirre, los juntaron ahí en la base naval del Callao, luego trajeron a toda la cúpula criminal de Sendero Luminoso y los juntaron para que hagan su plenario, Montesinos y Fujimori, y buscaban lo que denominaban un acuerdo de paz, cuando ya estaban derrotados. ¿Qué acuerdo de paz? ¿Qué privilegios? ¿Qué tratamiento de presos políticos o amnistía había que darle a estos criminales que merecen el mayor de los castigos? ¿Pero por qué cito esto? Porque en el anterior proceso electoral, Montesinos, en donde Keiko Fujimori fue candidata, y de esto se acabó la entrevista que el otro día daba con Beto Ortiz cuando empecé a revelar las cosas de Keiko Fujimori, Montesinos le dirige una carta de puño y letra al genocida Abimael Guzmán, es decir, de genocida a genocida. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Montesinos? Apreciado paisano y amigo, así lo llama el genocida Abimael Guzmán, reciba un cordial abrazo, deseando esté con una excelente salud y buen ánimo como caracteriza a los arequipeños. ¿Qué culpa tienen los arequipeños, ¿no?, en situaciones de adversidad? Como podrá apreciar, es muy probable se convierta la perspectiva de que Keiko Fujimori gane en primer lugar en las elecciones del próximo 10 de abril y existe la posibilidad de ser elegida en segunda vuelta en mayo entrante. Si esto es así, tendríamos usted y mi persona de manera conjunta la alternativa histórica por culminar nuestra tarea de concretar la paz en el país. Y termina esta misiva diciendo: por ello, le pido enviar un mensaje a su señora esposa Miriam con un saludo mío y le sugiera que su militancia apoye la elección de Keiko Fujimori con su voto. Un fuerte abrazo, 20 de marzo del 2016. Es decir, entre genocidas le pedían al genocida Abimael Guzmán.
Yo me pregunto, si esta misiva no fuera de Montesinos a Abimael Guzmán y fuera, digamos, de Cerrón, ¿no? Para Abimael Guzmán, pues ya Se acabó estaría todo todo. terminado, ¿no? Pero como es en favor de Keiko Fujimori, de puño y letra, dicho sea de paso, Vladimiro Montesinos ha apoyado, ya sale en su Facebook que apoya a Keiko Fujimori, porque siempre estuvieron de acuerdo. Cuando después que sacamos el video del 14 de septiembre, preguntada a Keiko Fujimori en una entrevista que le hace Jaime Bailey, que luego se la repiten en Cuarto Poder, ¿qué tiene que decir sobre Vladimiro Montesinos? Ella dice que a ella no le consta nada de lo que le acusan. Es decir, no existe. Y agrega, y le concedo la presunción de inocencia, después de todas las pruebas que habíamos presentado. Abimael Guzmán contestó, aquí está, le dijo, aquí está la respuesta de Abimael Guzmán, espero poder responder lo más pronto posible, estimado paisano y amigo, afectuosamente, 13 de abril. Y Claro. Entonces Montesinos le vuelve a escribir, Eran apreciado amigos de misivas. así entre genocidas. O sea, Wow. ¿cómo se entienden, no? Habiendo concluido la primera vuelta electoral con el resultado conocido, solicito su respuesta para la segunda vuelta que se realizará el 5 de junio entrante. Con el aprecio de siempre y un saludo para su señora esposa y compañera Miriam, 13 de abril del 2016. Y así continúan. Con lo que usted acaba de mencionar, precisamente el hecho de que me parece una figura muy fuerte, ¿no? Si esa carta sería de Cerrón a Abimael, el juego estaría terminado por completo, ¿no? ¿Cuál es la función que están jugando, por ejemplo, los medios en esta elección? Hablamos de que los medios están completamente parcializados. El poder mediático, ¿qué rol está jugando, don Fernando? Cada quien tiene su rol a cumplir dentro del sistema de corrupción y no es nuevo. Esto no es nuevo. A quienes somos peligrosos nos silencian, no existimos. Mire, mi candidatura del año 2016, la mayoría de peruanos se enteró a consecuencia del debate con Alan García. Y francamente ya faltaba una semana y no pudo avanzar más la candidatura en un proceso en donde en la segunda vuelta también hubo fraude. Y yo lo denuncié, puse en conocimiento de los observadores de la Unión Europea, pedí una pericia grafotécnica, una pericia informática forense, porque habían hecho el cambiazo a nivel de la OMPE, en la digitación y el procesamiento de los resultados. Algo que piensan repetir ahora, ¿no? Y todo esto con el soporte de esos medios de comunicación que desde ya van manipulando, porque curiosamente sale una encuesta de esas encuestadoras de la corrupción que recibieron dinero en la época de Montesinos, que han sido enjuiciadas, que no tienen ningún rigor ni ninguna supervisión, y basta que se publique en un medio de la corrupción y todos los medios lo reproducen inmediatamente. ¿No es cierto? Aquí antes decían, no, esa es la encuesta de tal medio, allá él. No, aquí es verdad, es palabra sagrada. Pero, repito, el fraude que se viene cometiendo y que empieza con la negación de nuestra participación en las elecciones, porque éramos el peligro real contra el sistema de corrupción. A mí me vinieron a ofrecer candidaturas, vientres de alquiler. Algunos hasta ofrecían en venta sus partidos. Wow. ¿No? Otros querían cuotas parlamentarias para que uno sea la locomotora que lleve a sus candidatos corruptos. Usted hablaba de un momento trascendental que es este debate contra Alan García. Ese debate creo que en un punto centra una suerte de precedente porque muchos hasta ahora lo recuerdan y recuerdan al final que Alan García también se quitó la vida y nunca terminó de responder por todas las acusaciones. Si la candidatura de usted en esta ocasión hubiese procedido, le quiero proponer un ejercicio de repente un poco inquietante, pero si usted tuviese nuevamente un minuto frente a Keiko Fujimori, ¿qué le diría? Bueno, que se ponga al frente. Yo les he desafiado tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo a debatir desde el primer día que dieron estos resultados. Y los dos miran para otro lado, porque tienen mucho que ocultar. Yo creo que evidentemente ninguno lo va a hacer, ¿no? Pero si Fernando Olivera tuviese un minuto frente a Keiko Fujimori, frente a Pedro Castillo, ¿qué les diría? Ya le digo,
he dado todos los argumentos y se lo voy a decir en su cara. Y ciertamente siempre bajo el principio y siempre creyendo en dos principios. Que cuando un pueblo sabe no lo engaña a nadie y que solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sean indiferentes. Es penoso, pero el escenario se repite, la historia se repite y continúa. Y hablando de fraude, como le decía, ¿no? A nosotros se nos impidió participar en estas elecciones. Como habíamos cumplido todos los requisitos que exigía la ley y en época de pandemia. ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuál fue el fundamento bajo el cual lo dejan fuera? Mire, el 20 de diciembre, aquí está el diario oficial del peruano, y aquí está publicado nuestra síntesis de inscripción. Está publicada y firmada por el Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, Jurado Nacional de Elecciones. Lima, 18 de diciembre del 2020. Es decir, habíamos cumplido con todos los comités, con todos los afiliados, con todos los requisitos. Para afiliar a un compatriota tenías que pedirle hasta fotografía en llenar en su ficha. En épocas de pandemia, que se quite la mascarilla, que le tomes una foto, que ponga la huella digital, dificilísimo. Y crear comités sin poder reunirnos era una tarea de titanes y lo logramos. Pero ¿qué cosa pretextaron delictivamente los del Jurado Nacional de Elecciones con Salas Arenas a la cabeza? Que no habíamos cumplido un periodo de tachas, que nos faltaban 2 días de tachas, no contra nosotros, sino contra la resolución del jurado, violando flagrantemente la ley de emergencia electoral y violando el derecho a la participación política consagrado en la Constitución. Y entonces, cuando cometen este abuso sin nombre para dejarnos sin jugar en la cancha porque nos tiene terror el sistema de corrupción, nadie dijo nada. El Poder Judicial, donde recurrimos, por supuesto, no aceptó ninguno de nuestros amparos. Hoy tenemos denunciado a Salas Arenas pidiendo su destitución e inhabilitación por 10 años y que sea procesado por prevaricato, abuso de autoridad y delito contra la voluntad popular en el Congreso desde febrero y no resuelven nada. Pero ¿qué sucede? El Fujimorato tiene a la OMPE de su lado y Castillo, en estas finales de la corrupción, tiene al Jurado Nacional de Elecciones de su lado. Porque Salas Arenas, que ejerce un doble voto dirimente, sin respaldo constitucional ni legal, porque eso existe cuando el tribunal está integrado por 5 miembros, no por 4 como está ahora, ¿no? Porque el delegado del Colegio de Abogados de Lima no es elegido, no es nominado, ejerce y él con su cómplice San Ginés resuelven todo. Y recuérdese que para inscribir inconstitucional y legalmente la candidatura de Martín Vizcarra, ¿no? Para el Congreso de la República, se alteraron votos precedentes que había dado en este mismo proceso. Cambiaron sus votos en caso de candidatos arequipeños a los cuales les habían dicho que no podía inscribir sus candidaturas. Y los cambió el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, para favorecer a Martín Vizcarra. ¿A usted le parece precisamente eso? O sea, Vizcarra hoy día diríamos, ¿no? El Partido Frente Esperanza no obtuvo la inscripción, pero Vizcarra no solo tuvo la inscripción, Vizcarra ha sido elegido y está ahí con una curul, igual que él, Aguinaga, el doctor que también se vacunó y tal, pero, y de hecho, y él con muchos menos escándalo también, ¿no? Pero definitivamente, fíjese, ¿y cuál es el agravante? Que Jorge Luis Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, debía haberse excusado, porque Martín Vizcarra, siendo presidente del gobierno regional del Cusco, le perdonó enjuiciarlo al hermano de Salas Arenas, que tenía su responsabilidad en el sector salud del gobierno regional. Y ese señor, además, es médico de familia, de cabecera de Martín Vizcarra, es decir, cometieron prevaricato allí también, ¿no? Para favorecer a Vizcarra. Y aquí quiero hacer una denuncia, porque hemos visto hace pocos días cómo Pedro Castillo, él, ya ni siquiera Cerrón, Pedro Castillo, se ha reunido con Daniel Salaverry, sí, y ha hecho un pacto secreto. Ahora Salaverry ya lo está apoyando públicamente ahora, ¿no? Por supuesto, pero lo que han transado ahí es un pacto de impunidad.
Impunidad para Vizcarra, que tiene que enfrentar los juicios por los hechos que merecieron su vacancia en el Congreso, es decir, las coimas que le han pagado en el Club de la Construcción, millones en coimas, y que cualquiera ya estaría detenido, pero él, con el poder de la corrupción, se mantiene allí, ¿no? Impune. Pero además tiene que responder Vizcarra por el genocidio del que es víctima el pueblo peruano. El genocidio que significó dejar de lado aplicar pruebas moleculares para detectar tempranamente el coronavirus y evitar su expansión, y por decisión personal de Martín Vizcarra, el 19 de marzo del año pasado, decidió comprar pruebas rápidas, aplicar pruebas rápidas, dejando de lado la opinión de la OMS, la directiva de la OMS, de la Organización Panamericana de Salud y todas las opiniones científicas, porque las pruebas rápidas daban falsos negativos que se convertían en multiplicadores del coronavirus. Y entonces a ti te decían que no estabas infectado, ibas, infectabas a tu familia, a tu trabajo, en el transporte, en todas partes y en todo el Perú. Y las consecuencias es que miles y miles de peruanos han muerto, se han contagiado. ¿Y por qué lo hizo Vizcarra? Porque llegó a un acuerdo corrupto con dos intermediarios chinos que cobraron 6, 7 veces su precio real de esas pruebas rápidas, y que ha continuado además, se lo tengo que decir, con el tema de las vacunas. Mire, en julio del año pasado, y está grabado en una entrevista que me hizo Milagros Leiva, yo pedí que el gobierno peruano, donde estaba Vizcarra, ¿no?, tome contacto con el gobierno ruso para que rápidamente se pueda abastecer al Perú de la vacuna Sputnik, que ha resultado con una efectividad superior al 90%. No lo hicieron. Pero sin embargo no lo hicieron por la vacuna Sputnik, ni por la Pfizer, ni por la Moderna, ni por la Johnson, ni por ninguna otra. ¿Por qué? Porque el amarre era con los chinos que ya habían sobornado a Vizcarra, con los de Sinopharm. No dudaron en involucrar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestro orgullo nacional, ni a la prestigiosa Universidad Peruana Cayetano Heredia, para meterlas en falsos ensayos clínicos que permitan convalidar esa vacuna. Y le voy a decir, y estoy en posición de revelar, cómo la corrupción estaba también tras esta decisión. Esa vacuna costó $2. Aquí yo tengo el certificado de aduanas de cuando ingresaron las vacunas de Sinopharm. El precio declarado, 6.76, declarado por los propios chinos, 6.76, es decir, $2. ¿Y sabe cuánto ha pagado el Estado peruano? ¿Ah? ¿Cuánto ha pagado? Por eso postergaban la compra para amarrarse. $20. Wow. $20. Mire, aquí está el contrato, ¿ah? No lo digo yo. Tenemos el contrato con todas las firmas de enero del 2021. Y aquí aparece claramente, $20 por cada vacuna. Es decir, 10 veces su precio, robando a costa de la vida de los peruanos. Esto no tiene perdón de Dios. Con ese tipo de bajezas, don Fernando, mire, y la corrupción que usted indaga y reconstruye de décadas atrás, ¿con cómo llegamos a nuestros 200 años de república? Llegamos como un país posible, como diría usted, con un país viable, con un país que se puede levantar, o más bien en la plena sombra, en la plena oscuridad. Claro que lo vamos a levantar, porque los peruanos nos vamos a poner de pie, a cerrar filas. Vamos a derrotar más tarde o más temprano a este sistema de corrupción, y por eso es que hemos creado el Frente Esperanza, pero que es un frente abierto y estamos dispuestos a sumarnos con todos para liberar al Perú de este yugo opresor de la corrupción, que, repito, está en una expresión de Pedro Castillo con Salaverry, que han celebrado un pacto de impunidad con Vizcarra para taparle el genocidio, la corrupción. ¿A cambio de qué? De la influencia determinante que tiene Vizcarra en el Jurado Nacional de Elecciones, y a cambio de los votos que le pondría Vizcarra y Salaverry en el norte, sobre todo en La Libertad y en Lima. Es decir, ese es un pacto colusorio de impunidad. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a la Fujimori, que controla la OMPE de la corrupción, empezando por su jefe, que era un frecuente y asiduo concurrente de la calle Bucaré, donde tenía su local esa organización criminal Fuerza Popular. Es decir, es un fujimorista. Pero
¿Dónde están además pruebas de que el fraude sigue en marcha? Así como ha sucedido en la primera vuelta, donde de pronto nos colocaron a la Fujimori con Castillo, que creían que era el único candidato al que podía derrotar. No aparecían ni en sus encuestadoras de la corrupción. Aquí hay que decir que el 2017 la OMPE contrató a una empresa de la corrupción, Graña Montero Digital, un contrato de más de 200 millones de soles, para el procesamiento de los datos electrónicos en los procesos electorales. Pero luego, como surge toda esta denuncia de Odebrecht, donde tiene como cómplice y beneficiario en 18 contratos del Club de la Construcción y, por supuesto, en todas las coimas del gasoducto del sur, de interoceánicas y todo eso, pues Graña Montero cambia de nombre, ¿no? Y entonces el área digital ya no se llama Graña Montero, se llama, aquí lo tenemos, Inversiones Palo Alto SAC. Inversiones Palo Alto SAC. Y dicen, no, ya no es Graña Montero Digital, ya no es la empresa corrupta, es otra empresa. Pero sin embargo los directivos son los mismos. Sin embargo, los funcionarios, los que hacen el fraude, son los mismos. Y no se diga que el contrato es del 2017. En enero del 2021, con Piero Corvetto, el fujimorista, aquí está el contrato que han firmado con Inversiones Palo Alto, el nuevo rostro de Graña Montero Digital, la adjudicación simplificada número 01-2021 de la OMPE por 47 millones de soles para que participen en este proceso electoral, son los que van a dar los resultados oficiales después del procesamiento. Esto es totalmente, ¿no? Realmente preocupante y creo que se entiende claramente la postura suya y la del partido Frente Esperanza de promover voto nulo, voto viciado. Sin embargo, podríamos decir que el empresariado peruano, el gran empresariado peruano, no está alineado a lo que de repente usted propone. Ellos han hecho una opción, algunos hasta ponen sus paneles, otros abiertamente muestran el apoyo. Hay empresarios peruanos muy reconocidos que han financiado campaña de Keiko Fujimori. Recordemos en el Congreso, en la bancada fujimorista, la actitud que tuvo con respecto a lo de los octógonos nutricionales, por ejemplo. Así es. ¿No? Que eso es como pago de esos aportes de campaña, porque al final usted lo ha recordado, ¿no? ¿A quién favorece eso? ¿Al grupo agroalimentario de quién? De Dionisio Romero, ¿no? Por favor. Entonces, ellos no ponen nada si no es a cambio de algo. Por eso es que estamos como estamos, porque aquí ese llamado empresariado nacional, los grandes, porque yo estoy seguro que el gran tejido empresarial del Perú no es corrupto. Lo que quiere es justamente que se acabe con la corrupción, con esa parcialidad de dar los contratos a dedo, las adquisiciones a dedo, a los poderosos que están con todos los gobiernos de turno. Ya verá usted que esos mismos que han colocado grandes paneles, que dicen que morirá el Perú, que el dólar se multiplicará si no gana Keiko Fujimori, si gana el otro, ¿no? Candidato de la corrupción, ya estarán rodeándolo. Si yo he visto ya la declaración de un directivo de la Sociedad de Minería y Petróleo importante, que dice que no, que hay que mantener la calma, que ese tipo de candidatos, así igualito era Ollanta Humala, que una vez que ganan, ya se entienden con ellos. Es que así es la dinámica del mercantilismo, porque estos no apuestan por una economía social de mercado, donde haya competencia, donde no haya abuso de los oligopolios ni de los monopolios, que se dan de hecho en un país como el Perú, porque están buscando sus prebendas, sus beneficios personales, sin ni siquiera respetar lo que deben hacer en un Estado de Derecho, en una economía de mercado. Entonces, aquí nosotros sí vamos a reivindicar y a continuar en este trabajo en donde estamos dándolo todo a pecho descubierto. No crea que uno no recibe amenazas de uno y otro lado, ¿no? Porque así son. Pero a estas alturas uno imaginaría que usted, acostumbrado ha estado a amenazas, y de nuevo le recuerdo lo del 2000, ¿no? Esa es una de las primeras imágenes que se tiene, al menos para mi generación, de Fernando Olivera, es en la presentación de ese Vladivideo, el primero de todos. Usted cuenta el relato que incluso en la mesa puso varios para meter miedo de que tenía muchos más en ese momento, y ese día fue usted amenazado, y usted sabía a qué se enfrentaba.
¿Usted sabía el Mire, tipo de medidas que toman, que podía tomar ese mira, régimen? en el Perú de Fujimori de esa época, nosotros, los de la escoba, habíamos denunciado el año 94, ¿no? Y pedimos una investigación por el crimen de la desaparición de 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta. Eso lo pueden encontrar en los archivos, porque hay otros que dicen que fueron ellos. Siempre pues cierto sector de la izquierda que se cree mesiánica y los poseedores de la autoría, de la defensa de derechos humanos, de la moralidad, y todo lo contrario. Pues nosotros lo pedimos. Yo sustenté la moción en el Congreso Constituyente, la que presentó Carlos Cuaresma, que luego llegó a presidente regional del Cusco en una gestión ejemplar, la única que no ha sido cuestionada de todos los últimos gobiernos regionales del Cusco. Y además se construyó obra, se hizo administración directa, se utilizó bien los recursos, se dio reconocimiento al magisterio, al sector salud. Y entonces, y es nuestro secretario general actualmente, Carlos Cuaresma Sánchez. Y entonces, ya sacamos adelante esa investigación que presidió Roger Cáceres Velázquez, que acaba de cumplir 91 años, que siendo amenazado por el propio Montesinos, y ahí con sus voceros, el inefable Ciura, Jaime Freon, nos amenazaron. Sin embargo, gracias a esa investigación y al aporte periodístico de la República, de la revista Sí, y a información que nos proporcionó una agente del Servicio de Inteligencia, Mariela Barreto, que estaba vinculada sentimentalmente con Rivas, con Santiago Martín Rivas, el jefe del Grupo Colina, ¿no? En donde se pudo encontrar los cadáveres calcinados de los 9 estudiantes y el profesor universitario. ¿Qué hizo Montesinos? Montesinos mandó a hacer una auditoría informática en las computadoras del CIN y detectó que Mariela Barreto había ingresado a ver el plan de la Cantuta y el plan Bermuda, mediante el cual se iba a desaparecer, a asesinar al periodista César Hildebrand. Se descubrió el plan verde, donde se iban a quedar 25 años en el poder. O sea, hasta el día de hoy estarían estos fujimoristas que se llaman ahora demócratas, libertarios, que Vargas Llosa se arrodilla y les rinde homenaje, la sobonean a Keiko Fujimori, ¿no? Realmente qué vergüenza me da, qué vergüenza ajena, ¿no? Terminar así. Pues cuando descubre Montesinos, ¿sabe lo que hace? La descuartiza Mariela Barreto, ¿no? Y coloca su cabeza en la carretera de Lima-Canta, sus extremidades inferiores en la carretera central, para que vea todo el país qué le pasa a los que traicionan a Montesinos. Así esa mafia era. A mí el año 90 me colocó un coche bomba donde vivía yo, en un departamento en San Isidro. Y está todo eso admitido, registrado. ¿Por qué me colocó el coche bomba? Porque yo denuncié la presencia de Montesinos en la segunda vuelta y que era un traidor a la patria. Y además denuncié a Fujimori por evasión tributaria y Montesinos archivó con sus fiscales porque él era un abogánster defensor del narcotráfico y tenía los contactos con los jueces corruptos vinculados al narcotráfico y le archivaron. Pero además, para demostrar su lealtad a Fujimori, me colocó un coche bomba, pero como era Fernando Olivera, pues no le importó a mucha gente, ocultaron, ¿no? Pero está ahí registrado. Pero ahora, como digo, las amenazas vienen de los dos lados y nosotros no nos vamos a rendir ni a amedrentar. Y como he dicho, hasta el último respiro de vida que tengamos, lo vamos a dar en nombre de la patria para que los jóvenes como usted tengan igualdad de oportunidades, para que la justicia no sea solo una palabra, para que la democracia sea real. Y si hay que hacer cambios, porque hay que hacerlos. Vemos los equipos técnicos que han presentado, agregan incapacidad e ineficiencia en ambos lados. Los equipos técnicos de Fujimori son los mismos de siempre, más de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el genio de la economía? Un señor que se acaba de revelar, ¿no? Que está vinculado a una FP, que a su vez tienen una empresa Sigma, que a su vez está usufructuando de los contratos de la corrupción de los peajes. Carranza está ahí, revelado, noticia de ayer, que siendo ministro de Economía de Alan García, autorizó con su firma los fondos para la construcción sobrevaluada de la línea 2 del metro,
contra opiniones que decían que no debían autorizarse. Pues Carranza, por eso está ahí. Es la garantía de continuidad del sistema de corrupción, elevado a categoría ya de salvador de la patria, por los medios Increíble, ¿no? de comunicación y por los poderes que quieren que todo continúe igual. Mire usted en pandemia, esos mismos sectores económicos, cuando se hable de Reactiva, 60.000 millones de soles de todos los peruanos, de todos, ¿no? Son tomados diciendo que se lo van a dar al micro y pequeño empresario. ¿Y a quién se lo dan? Vean la lista. Al hombre más rico del Perú, a sus empresas, a Carlos Rodríguez Pastor, y siga revisando todas las listas, a los grandes medios de comunicación, a las grandes empresas que encima estaban despidiendo trabajadores. Eso es lo que se quiere continuar. Empresas que quieren agroexportadoras, por ejemplo, lo de ICA, ¿no? Beneficiadas con Reactiva también. Y del año 2016, ahí está mi intervención que hice, porque lo creíamos, porque la política que tienen ellos es de considerar a los jóvenes, sí, para ser explotados, como murieron 2 jóvenes en un container encerrados donde tenían que comer, hacer sus necesidades para terminar falsificando marcas ahí y que le paguen miserias. Ya lo dijo el jefe de plan de gobierno, el Nano Guerra García, que el sueldo mínimo era mucho dinero. Ahí están sus grabaciones de este proceso electoral. Ese es el pensamiento Fujimori. Es decir, para que siga más de lo mismo, y por eso aparecen los mismos rostros. Y no es sorpresa que uno de los países donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres es precisamente en Perú, ¿no? Eso se llama a incrementar la desigualdad. Correcto. Y queda registrado la llamada curva de Gini, que en materia económica se maneja, ¿no? Y eso es porque no hay un Estado que hace justicia. Ese es el rol del Estado, ¿no? Uh-huh. El rol del Estado es, efectivamente, en primer orden, dar educación de calidad para todos, ¿no? Y que la garantía de esa educación de calidad empiece en el vientre materno para que el joven no llegue en desventaja por la desnutrición y ya su capacidad cerebral esté disminuida desde que nace, ¿no? Y hasta que termina, y ahí tenga igualdad de oportunidades el que no tiene con el que tiene mucho, ¿no? Porque además eso es justicia social y además es garantía de desarrollo. Los países que han invertido en educación son los países que han desarrollado. Invertir en salud, de primer nivel, en hospitales, en médicos, en enfermeras, en médicos de familia, que deben existir no como un privilegio de los poderosos, de los gobernantes de turno, sino para todos. Es decir, un estado de bienestar es a donde tenemos que nosotros trabajar. Ese es el sentido de un estado democrático en un país, sí, que tiene enormes recursos naturales, como pocos en el mundo. Tenemos un mar de Grau riquísimo, que ahora mismo debería crear 500.000 puestos de trabajo como lo teníamos en nuestro plan de gobierno. Pero ¿qué sucede? Las que hacen harina de pescado, y enhorabuena que hagan, ¿no? Se creen dueños del mar de Grau y no destinan, no permiten, porque sus ministros del sector son como empleados en planilla de ellos, que se desarrolle la industria de pesca de consumo humano, en donde ahí tendríamos 500.000 puestos de trabajo y sobre todo para mujeres. Uh-huh. Las conservas, en las conservas se trabaja mucho, la mujer, y crea riqueza, ganarían dinero y acabaríamos con la desnutrición infantil y podríamos seguir revisando la biodiversidad, el dar valor agregado a nuestros productos. Por ejemplo, en vez de que sea la tala ilegal en la selva, ¿no? Que sea efectivamente una industria maderera debidamente planificada con reforestación y que podamos convertir al Perú en un líder de la industria del mueble, porque encima tenemos acá creatividad, mano de obra. En Europa hay una empresa que se llama IKEA, que es una transnacional, donde hacen muebles funcionales para la clase media, para sectores populares. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Y yo entiendo el legítimo reclamo de agricultores, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos efectivamente el problema de los paperos, de Apurímac, de Junín, ¿no? Que cada año tienen que estar mendigando para que le paguen un precio mínimo. Centavos. Y porque
centavos, pero simultáneamente tenemos que en el Perú importamos papa, ¿no? Papas fritas, ¿no? Cuando nuestro proyecto es esa papa, en vez de estar mendigando, pues ¿sabes qué? Hay que incentivarlos para que la pelen, la corten, la envasen y más bien seamos nosotros exportadores de la papa al mundo, cubriendo el mercado interno. Pero el Estado no lo hace, no promueve, no da tecnología, no da apoyo financiero, no combate esa injusticia de intermediarios que se aprovechan porque no tienen financiamiento para producir nuestros agricultores pequeños. Y todo eso es parte de un proyecto en donde, sin ser estatista, siendo promotor, el Estado tiene un deber que cumplir. Y todos esos cambios hay que hacerlos. Teniendo en cuenta No usted, puede seguir todo igual. teniendo en cuenta lo estudiado que tiene el tema y el planeamiento que tiene parte del plan de gobierno que usted quería proponer, me imagino la frustración que siente después de no haber sido admitido. Me pregunto yo, ¿usted apuntaría de repente también a estar presente en la próxima elección presidencial? De repente le seduce la alcaldía de Lima, que está próxima, y digamos la gestión de Muñoz. Creo que han sido muy pocas las personas que lo han visto con complacencia. Al contrario, más bien parece un alcalde ausente, ¿no? No, pero ahora está opinando, ¿no es cierto? Ujú, A pesar que hay una prohibición, yo no quiero poner mordaza a nadie, pero queriendo orientar pues hacia Fujimori la votación, ¿no? ujú. En fin, si quiere hacerlo, pues que no sea alcalde, ¿no? Así de sencillo. Jorge Muñoz, te digo, ¿sabes qué? Contrólate, pues, ¿no? Si te nace ser fujimorista ahora, como a muchos, ¿ah? Que están desesperados, por tener ahí un lugar con el fujimorismo, ¿no? Y porque dicen que Fujimori es la salvación del Perú, pues, ¿Le parece a usted pues eso un poco bueno, vergonzoso? me parece mal, ¿no es cierto? Porque más allá de ver los resultados, ¿no? Que yo creo que ya que habla de Alcaldía de Lima, aquí hay temas fundamentales que resolver, ¿no? El Ujú. tema del saneamiento, el tema del transporte, ¿no? Y por cierto, hablando de saneamiento, ¿cómo es posible que pasen los gobiernos y hasta el día de hoy hayan 15 millones de peruanos que no tienen agua potable ni desagüe en el Perú? Y hay fuentes de financiamiento, nosotros lo estudiamos. Ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Andina de Fomento. Y hasta para ese fin pues, se pueden emitir bonos de largo plazo desde el Perú. Pero imagínense, la pandemia ha puesto al descubierto, te dicen, lávate las manos. ¿Con No qué hay agua, agua? ¿Con tal qué cual. agua, señor? ¿No? Pero es que no hay decisión política. Ahora aparecen todos prometiendo, y los proyectos están ahí y nunca los han ejecutado. Y entonces nosotros, por eso es que tenemos como lema, ¿no? Y compromiso con el Perú, el hagámoslo juntos. Ya verá usted los debates, Ujú. usted ha visto los debates, dicen, hay que, voy a, tal, pero no te dicen cómo. Nadie da un detalle de cómo lo voy a ejecutar, qué proyectos voy a sacar adelante con este financiamiento. No, todos siguen hablando generalidades, si es que tienen algo que decir, porque hay otros que simplemente los hemos escuchado y balbuceaban, ¿no? Ujú. Estaban en unas disquisiciones ahí, perdidos en el universo. Y que realmente, pobre Perú, ¿por qué nos castigas Es con estas lamentable. plagas? Hemos tenido hiperinflación, terrorismo, corrupción del más alto nivel, de todo hemos tenido. Y ahora de nuevo nos quieren condenar a 5 años más. Y quién sabe cuántos más, porque ambos pretenden perpetuarse en el poder. Por eso es que yo hago esta reflexión, ¿no? Que tenemos que rescatar valores, es la mayor crisis que tenemos en el Perú, la crisis de valores, el valor de la honradez, el valor de la verdad, el valor de la justicia, Sí. el Me- valor de la democracia, de la libertad, y no que ahora todo esto esté no me terminó de contar, realmente. ¿la alcaldía de Lima le interesa? Mire, nosotros en general tendremos que adoptar esos acuerdos en un plenario del Ujú. Frente Esperanza, pero en principio tenemos la decisión de participar en las elecciones municipales y regionales. Y si hay una convocatoria a una asamblea constituyente, pues participaremos. Nosotros no tenemos miedo a la decisión popular, al contrario.
En la Constitución del 93 yo propuse y la Escoba, entonces con el Frente Independiente Moralizador, incluimos en la Carta Constitucional vigente mecanismos de democracia directa. Hasta entonces no había la iniciativa legislativa popular, la obligación de rendición de cuentas, ni tampoco el referéndum, ni la revocatoria de autoridades. Ahora hay revocatoria hasta a nivel regional. Y nosotros creemos que la revocatoria debe ser hasta a nivel presidencial, que el presidente no goce de ningún privilegio. En la anterior legislatura, cuando se discutió el retiro de la inmunidad parlamentaria, finalmente el Congreso aprobó en primera instancia que también se retirara ese privilegio al presidente de la República. Y Vizcarrata, ¿no?, con todos sus medios de comunicación adictos, armaron un escándalo, que el Perú, la democracia, se iba a hundir si no tenía el presidente esa inmunidad. ¿Por qué? Porque querían proteger a Vizcarrata de los juicios que tenía que enfrentar. Armaron un escándalo, dijeron, renunciaron los asesores de la Comisión de Constitución del Congreso como que fuera la gran noticia, ¿no? Y finalmente el Congreso retrocedió y solamente dio una inmunidad parlamentaria limitada y ya no insistió en retirarle la inmunidad al presidente. Fíjese usted, ahora que acaban de aprobar que harán una legislatura express para modificar Constitución, yo digo, ¿por qué no sacan rápidamente que quien sea presidente no tendrá inmunidad? No les interesa. Y entonces veríamos que doña Keiko Fujimori tendría que enfrentar ese juicio, ¿no?, por el que han pedido 30 años de prisión. Correcto. Y entonces, yo me pregunto, si a Vizcarrata lo vacaron por unas colaboraciones eficaces que están en proceso de corroboración, por el caso Swing, a Keiko Fujimori, no bien jurara, tendrían que vacarla. De inmediato. Porque ¿no? tiene acusación fiscal ya con una cantidad de pruebas allí. Es decir, que quien va a personificar a la nación, a todos los peruanos, resulta que es una acusada, ¿no?, con 30 años de pedido de prisión, que vamos a tener que esperar los peruanos la justicia hasta el 2026, pero estamos realmente, esto es una afrenta. Y ojo, ¿no?, sabe Dios, digamos, peruanos. sabe Dios qué cambios podría hacer un eventual gobierno de Fujimori en el Poder Judicial, etcétera, para ver si ese proceso de repente el 2026 se da, o por último no se da, o ya cambió, o ya se retrasó, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar aquí luchando en el Perú, sea lo que sea. Yo creo que podemos lograr efectivamente que el voto nulo triunfe y que hayan nuevas elecciones, con nueva OMPE, con nuevo Jurado Nacional de Elecciones, que se respete la voluntad popular. Pero en cualquier escenario, aquí estamos en el Perú, tenemos al Frente Esperanza, tenemos mecanismos de democracia directa, vamos a estar siempre afirmando nuestro compromiso con el pueblo peruano, con la justicia, y no nos vamos a resignar. O sea, no crean que aquí yo la creo van que a eso es tener fácil. un buen mensaje en general para la población, ¿no? Estar alertas a lo que va a suceder y sobre todo mostrar un espíritu de resistencia ante este tipo de atropellos de parte de corrupción y tal. Le agradezco mucho también, don Fernando, por darnos el tiempo y el espacio. Sobre todo porque quedó bastante pendiente en la invitación que precisamente le hizo Beto Ortiz hace unos días. Parecía muy conveniente que justamente cuando usted iba a elaborar sobre Keiko Fujimori, el medio tuvo que terminar la entrevista, ¿no? Bueno, era previsible, ¿no? Porque ya, en realidad, en el programa ya se había avanzado bastante tiempo cuando inició mi entrevista. Pero yo sigo esperando porque Beto Ortiz prometió una creo que segunda salió parte al aire, que prometió la segunda parte. Pues vamos a ver, ojalá que no sea después de las elecciones, ¿no? Así es. ¿Ah? Aunque el Perú, que es más grande que sus problemas, y nuestra esperanza, que estará siempre presente, nuestra capacidad de lucha, en todo escenario continuaremos trabajando por el Perú. Muchas gracias, don Fernando. Le agradezco mucho. Hagámoslo. Ha sido muy amable. Terminaré que ni Castillo ni Fujimori, voto nulo, voto blanco, nuevas elecciones, no al fraude. Hagámoslo. Listo. Hagámoslo juntos. Muchas gracias, Muchísimas don Fernando. gracias. Hasta pronto.